produjo lo que todos esperábamos. Ayer finalmente se dio la conferencia de prensa que el gobierno había anunciado para hablar sobre el proyecto de la República de Colombia o las preocupaciones que se habían generado a partir de la falta de información sobre qué era lo que iba a ocurrir con el Jardín Botánico aquí en la capital de la República. Ciertamente, como había informado previamente José Ignacio Paliza, se dio el encuentro, estuvo en el encuentro José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, y estuvo el ministro de Medio Ambiente. Yo creo que las explicaciones que dieron no hubo desperdicio, con la única observación que hago yo, de que de algún modo la prensa de hoy ha destacado un elemento que no es para ocultarse, y es el hecho de que ciertamente el perímetro, hay una parte que se va a tocar, y es la parte de la acera oeste, es la parte que colinda con la Avenida de los Próceres, que termina ya en la República de Colombia, pero se va a tocar la acera muy mínimamente, y yo creo que no hay que rasgarse la vestidura, porque lo que el gobierno ha anunciado es una obra de 9.000 millones de pesos con los fondos del contrato que negoció o renovó el gobierno con Aerodón, con Aeropuertos Dominicanos. Yo creo que lo que se ha anunciado ahí es como para celebrar. Creo que todo Santo Domingo Norte, todo el perímetro, los que residen, los que usan esa vía, los que usamos, yo uso esa vía en ocasiones, paso por ahí para entrar o para salir o por diferentes cosas, creo que debemos estar más que satisfechos con la explicación que el gobierno ha dado. Sí, yo pienso que ha ganado, el botánico ganó. Ha ganado. Yo creo que lo que... Y digo, todo obra para bien. A mí me luce que la presión que metieron los ciudadanos que hicieron el cordón humano ahí, y el nivel que esto alcanzó en las redes sociales, en la manera en que esto preocupó al gobierno, porque sin duda que preocupó al gobierno. Y creo que esto confirma una versión ya muy socorrida, que incluso que si usted entra a la inteligencia artificial, usted se da cuenta y le pide una opinión, que la idea que hay o la configuración que hay del presidente es que es un hombre altamente sensible a los temas de redes. El presidente de la República. Eso está requete demostrado al punto de que el presidente es capaz, sin discusión mayores, de retirar un proyecto del Congreso tan importante como fue el proyecto de reforma fiscal. O sea, el presidente es reactivo a ese tipo de cosas. Y creo que lo que eso generó, el nivel de preocupación y el nivel de involucramiento de personas con algún tipo de influencia en redes sociales, obligó a que el gobierno fuera un poco más profundo en el tratamiento del tema y anunció cosas que para mí son nuevas. Yo, eso de la ampliación de entre 20 y 24 mil metros adicionales que se le va a poner al Jardín Botánico, lo de la construcción de un comedor para empleados y para visitantes que se va a hacer allí. Hay que decir que en parques de diferentes países, lo he visto yo, hacen un área especial para que los visitantes, los que van a hacer turismo, los que van a conocer el parque, puedan comer en una cafetería, para que los empleados del parque puedan hacer su comida, comer su comida diaria. Eso se está anunciando. El parque, a propósito de los 50 años del parque, va a ser totalmente remozado. Esas explicaciones las dio el ministro de Medio Ambiente. Creo que el parque y los cuidadores del parque, los usuarios del parque, los que pasan o los que van a pasar por la vía, hemos terminado siendo beneficiarios a partir del anuncio del gobierno. Pero la obra se va a hacer en un periodo de 3 años, es decir, que esta obra la va a inaugurar el presidente Abinader, y me dio mucha satisfacción escuchar lo que escuché. Mira, yo pienso que nunca voy a quitarle el mérito cuando la sociedad se empodera como ahora. Yo voy a narrar ahora algo que no quiero ligar una cosa con otro, porque escuché una frase aquí de que lo que van a tomar es parte de las aceras. Eso pasó en un pulmón aquí, que por cierto en estos días también fue cuestionado, que es el Centro Olímpico. Esa vez yo era presidente del Comité Olímpico, y la única ocasión que tuve un disley, una confrontación muy fuerte con Diandino Peña fue en eso, hasta que me llamó un amigo militar y me explicó lo que se iba a hacer. Y nunca voy a olvidar que Oscar un día
en esas cuestiones que uno se sienta aquí y me dice, pero acá, ¿ustedes creen que eso es de ustedes? Pues yo estaba peleando igual que esa gente. Y resulta que lo mismo que se va a hacer en el Botánico se hizo en el Olímpico. Y quien ganó fue el Centro Olímpico. Y quien ganó fue el deporte. ¿Por qué? Porque eran para el metro. Y entonces los atletas y los usuarios llegan ahí al metro. Y quedan dentro. Sí, para que vea lo que le quiero decir. Si usted pasa hoy por ese lugar, fíjense que las estaciones están en las esquinas. Sí. O sea, esa parte se le quitó al Olímpico. Eso es lo que va a pasar con el Botánico en la afuera. Y eso es la conveniencia para el propio Botánico. Nunca entraron dentro. Entonces, aquí me llega la frase que el presidente dijo, que aquí protestamos sin conocer las cosas. La mayoría de la gente estaban protestando ahí. Nunca han entrado al Botánico. No conocen el Botánico. Una joya. Mi primera caminata, y aquí recuerdo a Tito Saldaña, las daba yo en el Botánico. Eso es una joya, el Botánico. Pero la mayoría de la gente no va ahí, pero bueno, se empoderó y bien. Yo creo que esto debe ser una lección también para el gobierno. Y uno no es nadie a veces para estar sugiriendo. Ese modelo que se usó ayer ahí es el que debería ser para cuando se vaya a presentar un proyecto de esta naturaleza. Hablaron los ministros, se invitó a la sociedad, se invitó a la prensa. Esto es lo que se va a hacer A, B, C y D. Porque no crean, por ahí deben venir más protestas de los que alguna que otra casa van a tumbar por ahí, porque esto no baja del cielo. Algunas intervenciones se van a hacer por ahí en los alrededores. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lo que hacía un poco el estilo que implementó Diandino. Iba primero, mira, tan, y pagaba. Porque aquí, ¿cuál es el otro problema? Que no pagan, o sea, declaran de utilidad pública y pagan a los 800 años. Por cierto, don Eduardo, que yo sé que usted no está viendo, hay unos productores en Baní que hay que pagarle antes de inaugurar la autovía, se me acercaron la circunvalación, pagarle unas expropiaciones. Y eso no puede llegar al mes de agosto sin pagarle a dueños de esos terrenos. ¿Qué pasó ayer? Es que ganó, la sociedad ganó y el gobierno debe usar ese modelo. Paliza, que fue que dio la cara inicialmente, don Eduardo Estrella dio una explicación don Eduardo habló de cosas más que se van a hacer. Y lo habló mira, eso que le está haciendo ahí, yo creo que ese modelo de explicación, lo que no sabemos necesariamente de ingeniería se puede explicar. Paréntesis, don Luis. Mire, yo ayer, escuchando y viendo a don Eduardo, pensé, pero frente a una cosa como esa, ¿por qué el gobierno no usa más la credibilidad de Eduardo Estrella? ¿Por qué el gobierno... Uno sabe que Eduardo acaba de pasar por una situación muy complicada con la muerte de su hijo, supongo que por eso, pero bastaba con que en un momento cualquiera Eduardo Estrella pudo haber ido a juntarse con la gente de ahí y eso terminaba con la credibilidad de Eduardo Estrella, ¿verdad? Bastaba con que, bueno, el asunto llegó hasta donde llegó y digo, todo obra para bien, repito, porque fíjese lo que ha ocurrido a partir de la presión. Pero el gobierno tiene que usar a su gente, a sus talentos, a sus recursos humanos que tiene para conectar con la gente, para darle explicación a la gente. Eduardo es un hombre que tiene mucho que aportar, Eduardo es un hombre de mucha credibilidad. O sea, escucharlo y ver con la sinceridad con que él se manejaba. Entonces, eso no hubiésemos evitado esto. Pero que ustedes dijeron para mí lo que es lo más grande de ahí. El Botánico ahora en vez de quitarle va a tener más. Sí. Ahora yo me pregunto. El petit. Sí, ahora yo me pregunto. Eso era una cañada. ¿Y por qué no nos habíamos fijado en eso? O sea, era una que yo sé dónde está. Porque la verja... y la parte nueva que se le va a agregar son unos humedales. Sí, yo creo que se va a ganar eso del comedor. Y ahí los ministros van a estar. Lo que yo lamento que faltan 3 años. Ojalá para disfrutar de eso claro. Ahí. Déjeme yo ser un poco el malo de la película, ¿verdad? Lo fácil de lo que usted plantea, vamos a aplaudir a la ciudadanía que se lanzó a protestar. Y el gobierno cometió el error de no informar. El gobierno tiene un problema serio informando y de vocería. Aquí el presidente tiene es suerte que él habla los lunes y asume su gobierno. Sí. Porque el gobierno tiene serio problema de vocería. Y lo critiqué desde el principio. Pero la realidad es la realidad. Aquí la gente salió a protestar, como dijo el presidente el lunes, sin saber qué iba, pero ¿por qué? ¿Queremos aplaudir eso? Fantástico. Yo no lo aplaudo. Yo no lo Yo sé que esa es la realidad de hoy.
lamentablemente en países como estos aplica aquello que Naín decía en el fin del poder. ¿Cómo era? Que cada vez más fácil de alcanzar, más difícil de mantener y más fácil de perder. Más o menos eso. Decíamos ahí. Lo dice en su libro El fin del poder. El poder ya no es el poder. No, exacto, que uno consiguió hace años. Y eso cambió. Esto cambió. Y es la realidad. Te quitan fácil. Quita muy fácil. Esa es la realidad, lamentablemente. A mí me gustaba el modelo de Balaguer. Balaguer hubiera puesto una reja a esa vaina y arranca a trabajar. Si era, ahora mismo, o sea, ahora. Por ejemplo, la Plaza de la Salud no existiera. El Mirador no existiría. El Mirador no existiría. La 27 de febrero de la ampliación. El Jardín Botánico no existiría. El Mirador del Norte. Cuando el Jardín Botánico, leí un artículo de un señor, ahora olvidé su nombre, qué pena, en el del periódico Hoy esta semana, a principio de semana. Me disculpen, no recuerdo su nombre. Que contaba que en ese momento los ecologistas se oponían al botánico porque ahí había unos humedales. Oh, sí. O sea, la realidad es, si aquí hubiera sido ahora, Punta Cana no existiría. Porque son humedales. Humedales más grandes de lo que hay en Pedernales que está protestando. Claro. Y una biodiversidad mucho más amplia. Se ponían a pedernal. Yo extraño esos tiempos, si me disculpan, en el cual la ciudadanía no andaba con esta pendejada y se lanzaba a la calle sin saber de qué estaba hablando. Porque ahora todo es hashtag. Te pongo hashtag, el botánico no se toca. Y como yo pongo eso en mi perfil, y yo pongo eso 25 veces en una cosa que subo, entonces yo tengo más view y me ven más gente. Y ya, entonces ya estamos en la época de hashtag. Tú no tienes que opinar, tú no tienes que ver nada. Lo tuyo puede ser bien breve y montarte en la ola de lo que está sonando. Yo creo que, repito, ese proyecto nunca iba a ser diferente. No es verdad que ellos cambiaron el proyecto, porque no es verdad que en una semana se sancoche un proyecto. Ese diseño estaba ahí, tal cual. Y si había un diseño, y esto lo digo porque escuché al ingeniero Ramón Pepín, no ahora, antes, que el proyecto, como dijo el presidente, el proyecto que tenía Odebrecht ahí, tuvo que variarlo. ¿Cómo hubo que variar el de pintura? Porque eso era parte del corredor Duarte 2. Y como eso era de Odebrecht y hubo que quitárselo, no podían hacer el mismo proyecto porque tenían un derecho adquirido, hubo que modificarlos. Por ejemplo, el túnel que se está haciendo en la avenida de la Bandera, era para otro lado. Ese túnel en el diseño original de Odebrecht iba oeste-oeste, iba en dirección hacia la... Oeste-este. Y hubo que cambiarlo, porque lo hacían igual, era el mismo diseño. Hubo que cambiar el diseño de aquí. El diseño original sí le quitaba 4 metros de la verja a 4 metros para allá para abrir la 6 carriles de la República de Colombia. Hubo que cambiarlo. Eso es así. Por Ramón Pepín lo admitió. ¿Tú entiendes? Ellos cambiaron el diseño y este es diferente. Parece que la gente especuló, creyó que era aquel, pues se van a protestar, pero no escucharon. El gobierno tardó en explicar. Por eso el presidente decía que ellos pensaban que íbamos a ser de ellos. Tenía razón. Sí. El de la oposición. El gobierno pasó 2 meses de más. ¿Qué 2 meses? ¿Por qué no explicaron eso desde el primer día que comenzaron a trabajar? Tienen un año trabajando en eso ya. Porque están llegando gases botánicos de la República de Colombia ampliando. Quiero explicarlo contigo. Cuando nosotros fuimos a hacer el programa ya estaba comenzado. Ya había comenzado. Entonces, han fallado en eso, pero caramba, también estamos en un momento en cual, como sociedad tenemos que también revisarnos un ching, es decir, ¿estamos empoderados o estamos neciando? ¿O es un constante estado de alteración social? Vamos a poner una pausa a esto, vamos a escuchar un ching más, porque también hay que hacer cosas, hay que explotar minas, hay que construir obras. Y hay cosas que en un momento no se entienden, pero que ustedes mencionaron, ustedes ponen a mencionar todas las cosas que se han hecho. Cuando Balaguer hizo la 27, que dicen, ¿a dónde va eso? Cuando Leonel hizo los túneles, el metro, todo ese tipo de cosas siempre tiene una odio oposición y ahora es cada vez mayor. Entonces, yo repito, yo añoro los tiempos que este empoderamiento estaba más limitado. Y hacía una verja y arranca a trabajar. Yo recuerdo perfectamente bien que en la Plaza de la Salud, hasta era Fello, que en paz descanse el alcalde. Fello estaba en contra de que se hiciera y Balaguer le tiró el gobierno arriba. Esto se va a hacer sí o sí. Que esos terrenos son de Pelantillana, que eso de este ayuntamiento está bien, ven a buscarlo. Emitió una verja, 4 comensolas, ese hoyo,
Y ahí está la Plaza de las Bueno, Balaguer era así, no explicaba y después nada más tú te dabas cuenta que no estaba hecho. Sí. By the way, ¿Y qué bien era eso? ¿Qué bueno era eso? El puente de la bicicleta se hizo así. Así mismo. Un día uno descubrió que el puente de la bicicleta estaba terminado y dijimos, oh, no, No, porque me iban criticando, la bicicleta porque era estrecho. Sí. Le puso otro al lado. Después. hizo dos. ¿Hizo dos? ¿No entiendes? Que Porque eso es está así. muy estrecho. Le puso en la bicicleta. Le salió su balaguerismo a usted ahí. No es Sí. el balaguerismo, es la añoranza de unos tiempos en los cuales era más fácil gobernar. Se Por eso, tomaba- por se eso, tomaban por eso cité a decisiones. Naín. Por Por eso cité a Naín, era más fácil porque gobernar. aquí hay dos. Ahora hay una hora horizontalidad, que hay gente que la aplaude. Yo añoro un poquito más la verticalidad. Sí. Sin abuso, oyendo a la ciudadanía, pero creo que estamos desbordados. Eso el botánico es el ejemplo. Usted Mira, me aquí se iba a recordó ahí protestar a Freddy que sí es sin balaguer. saber de qué iba a Freddy ser. es balaguerista. Antes, para hacer una convocatoria de esta naturaleza, era preciso poner un anuncio en la televisión, poner un anuncio en la radio o mandar carta, comunicación para convocar, ¿verdad? Ahora basta con que usted active el teléfono y No. usted por ahí hace una convocatoria y usted coloca, sube a redes sociales lo que usted quiera y se da la convocatoria. Sí. O sea, los tiempos cambiaron. No, Eso no que pierda de analiza- vista que fue un diputado. eso que analiza Moisés Naín, exactamente así. Esto cambió.